Buen día a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra sección Pregúntale al experto. Soy la doctora Jessica Macedonio Martínez y el día de hoy hablaremos sobre la Semana Mundial de la Concientización sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, cuyo lema para este 2024 es Educar, Defender, Actuar ahora. Y tiene como objetivos generar conciencia sobre la resistencia a los antimicrobianos, promover mejores prácticas para reducir la aparición y propagación de infecciones a los medicamentos, resistentes a los medicamentos. Y bueno, para hablar de este tema, el día de hoy vamos a tener a dos expertos en este tema. Primero vamos a hablar con la doctora Mariana Vincenti Vargas, quien nos hablará desde su perspectiva como médico residente de epidemiología. Posteriormente tendremos al doctor Daniel Yair Chavarría Castro, quien cuenta con amplia experiencia en el tema. Acompáñenos con la siguiente sección. Bueno, pues primero me voy a permitir presentar a la doctora Mariana Vincenti Vargas, quien es médico residente de primer año en el Hospital Juárez de México. Cuéntenos, doctora, ¿cómo enfrenta la resistencia antimicrobiana un residente de epidemiología en su día? Primeramente, buenos días. Desde el primer día que ingresamos a la residencia, nos damos cuenta de la magnitud del problema. Diariamente hacemos una vigilancia basada en eventos, que es buscar noticias relevantes en temas de salud. Y los temas que diarios son noticias son de bacterias resistentes a múltiples fármacos o MDR. Además, tenemos una característica especial en nuestro hospital que recibimos pacientes de varias partes de la Ciudad de México, inclusive de otros estados, que vienen incluso ya con microorganismos MDR. Excelente, doctora. Y bueno, ¿cómo participa usted en la prevención de la resistencia antimicrobiana en su hospital? Entre las múltiples tareas que tiene un residente de epidemiología, varias de estas están enfocadas sobre todo a la prevención y a la detección de la resistencia antimicrobiana. En conjunto con el servicio de infectología, puedo nombrar algunas como ser la vigilancia activa del uso de antimicrobianos, la vigilancia por laboratorio. ¿Esto qué significa? Que diariamente se tiene comunicación con el laboratorio de bacteriología, quienes esto nos informan de los resultados de los cultivos con la prioridad aquellos de que presentan algún tipo de resistencia. También la aplicación de medidas de precaución basadas por la vía de transmisión, en este caso por contacto. Y también podemos tener la vigilancia del apego de estas precauciones por contacto, sobre todo en aquellos pacientes MDR. Gracias, doctora. Sin duda, el papel de un residente de epidemiología, pues tiene múltiples tareas en las que puede participar para reducir la resistencia antimicrobiana. Y es por ello que me gustaría que nos platicara cuál cree usted que es el principal reto al que se enfrenta para lograr disminuir la resistencia antimicrobiana en su sede. Bueno, el principal reto viene ya cuando se detectó una bacteria MDR y tratamos de enfocarnos en la prevención de que ésta no pueda producir un brote, porque es necesario el trabajo multidisciplinario con varias especialidades y servicios en conjunto. Procurar que se apegue al lavado de manos de los 5 momentos de la OMS, el uso correcto del equipo de protección personal y la forma correcta de quitarlos. También, a su vez, la educación del personal, de los familiares sobre esta importancia de apegarse a las precauciones de contacto. Pues es una tarea muy importante la que tienen como residentes de epidemiología, sobre todo integrar ese trabajo en equipo. Y bueno, muchas gracias por su participación. La invitamos a que se quede con nosotros a la siguiente entrevista y agradecemos su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Pues como segunda parte, me permito presentar al doctor Daniel Yair Chavarría Castro, quien es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, médico especialista en epidemiología también por la UNAM, con sede en la Dirección General de Epidemiología. Además, es maestro en ciencias de la salud también por la UNAM. Actualmente se encuentra adscrito a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria del Hospital Juárez de México y es jefe en la VH en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Doctor, es un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros.
Platíquenos, ¿qué es la resistencia antimicrobiana? Gracias por la invitación. Para responder esta pregunta tengo que hacer mención de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la resistencia antimicrobiana, o la RAM, es un fenómeno que se va a dar cuando los microorganismos, es decir, los virus, los hongos, las bacterias o incluso los parásitos, van a tener el siguiente suceso, que es una mutación. Esto quiere decir que van a ir cambiando con el tiempo y dejar de ir respondiendo los medicamentos usuales. Esto va a llevar a un impacto que es el que dejen una, como lo había mencionado, de responder a estos medicamentos usuales, que a su vez va a repercutir en que se puedan dar formas más graves de la enfermedad o incluso de muerte. Gracias por la definición, doctor. Platíquenos, ¿cuál es la relevancia del tema hoy en día? Pues vamos a mencionar nuevamente a la OMS, que refiere que la resistencia antimicrobiana está entre las 10 principales amenazas de salud pública. Y para ello vamos a resumirlo en tres puntos principales. Uno es que va a aumentar la estancia intrahospitalaria. Dos, también va a aumentar el riesgo de discapacidad, incluso de mortalidad. Y por último, algo que no es menos importante que los puntos previos, es que va a hacer que se aumente las necesidades de medicamentos más costosos, lo que va a llevar a que los cuidados sean intensivos y a un aumento en el uso de equipo de protección personal, tanto por el personal de salud como por los familiares. Y esto es un círculo que va a aumentar los costos en la atención en salud. Muchas gracias por su intervención, doctor. Sin embargo, pues creo que a muchos nos surge la duda de cómo podemos actuar las personas que no estamos en un hospital o que no somos médicos para frenar la resistencia a los antimicrobianos. ¿Cómo se puede hacer? Pues hay medidas que son relativamente sencillas, como es el no automedicarse. Voy a dar un ejemplo. Cuando se tiene una infección respiratoria, lo que conocemos como gripe, ¿qué es lo que hace la gente comúnmente? Es autorrecetarse antibióticos. Hay que aclarar que la mayoría de estas infecciones van a ser virales, aproximadamente el 80%, lo que va a hacer que los antibióticos no sean el medicamento de elección y por ende no respondan a este tipo de infecciones virales. No debemos automedicarnos, hay que ir con un especialista, es decir, con el médico, que él es el indicado para poder ver estos temas, ya que también en la comunidad se tiene una creencia que es el estar inyectando antibióticos va a hacer que respondamos de forma rápida a este tipo de enfermedades y pues no, para ello se requiere una evaluación, ya que un reto que tenemos actualmente en salud pública es que la resistencia antimicrobiana pues no salga prácticamente en la comunidad. Y pues prácticamente también esto es un tema pues relativamente sencillo al que la gente puede seguir para no tener esta propagación de infecciones. Muchas gracias, doctor. Sin duda es un tema muy común, sobre todo en esta época que ya comenzó la temporada estacional de influenza y con ello incrementan las infecciones respiratorias. Gracias por enfatizar que la mayoría de estas infecciones son de origen viral y que las medidas generales y el tratamiento sintomático es suficiente para esto. Lo invitamos a que se quede con nosotros al cierre de esta sección. Muchas gracias por su participación, doctor. Gracias por la invitación. Bueno, pues llegamos al final de nuestra sección, Pregúntale al experto, en la que hablamos sobre la resistencia a los antimicrobianos. Esperamos que haya sido de su agrado y que hayamos logrado generar conciencia, sobre todo en tres puntos. El personal de salud tenemos una tarea muy importante para frenar la RAM y también como lo mencionó ya nuestro experto, la comunidad tiene que aportar su granito de arena evitando automedicarse, usar antibióticos solo con receta médica y acudir a valoración médica ante síntomas, por ejemplo, respiratorios, ¿no? También, pues que el impacto de la RAM está ya con nosotros y si no hacemos nada para frenar que siga avanzando, pronto no podremos hacer nada contra los microorganismos que se están volviendo resistentes a los tratamientos. Y pues les recordamos la Semana Mundial de Concientización sobre el uso de los antimicrobianos para este 2024 es del 18 al 24 de noviembre.
Un gusto haber estado con nosotros.